Vamos a fundamentar en esta carta, Filemón. ¿Nos encontramos en la cita, hermanos? Amén. Ni en la Biblia electrónica, ¿todavía no, hermanos? Ya nos encontramos en Filemón, amén. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, a nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Una carta, hermanos. Muchas veces los escritos, los registros que tenemos en las Sagradas Escrituras, el hecho de que no las leemos o no practicamos la reflexión diaria, se nos hace que son cartas muy elaboradas, muy metódicas, muy teológicas, muy espirituales, ¿no? Pero podemos ver en esta carta, queridos hermanos, que es un escrito de un amigo a otro amigo. ¿Sí se da cuenta? Cómo lo saluda, cómo le desea el bien, cómo le dice, le reconoce su labor, y después viene una petición, ¿no? Como cuando dicen, cuando quieras exhortar a alguien, primero reconoce, felicita y después también haz ver las oportunidades, ¿no? Así lo aplicó Pablo, hermanos, ¿sí? Y vemos que eran hombres de carne y hueso, tal como nosotros, tal como nosotros. Y podemos observar o identificar a tres personajes en esta carta. Primero, a Pablo el apóstol.
un hombre conocedor de la palabra, muy celoso, una persona erudita. Tenemos a Filemón, el segundo protagonista. Filemón, un hombre de negocios, muy gentil y también adinerado. Y Onésimo, ¿quién era Onésimo? Quien está ahí dentro, el objetivo de esta misiva, hermanos. ¿Quién era Onésimo? ¿Recuerdan ustedes? Era un esclavo, ¿sí? Era una persona que había escapado de su amo. ¿Quién era ese amo? Filemón. O al menos es lo que concluimos, ¿no? Al igual que estos protagonistas de esta narración, vemos que son tres personas muy diferentes, muy diversas. Aquí, hermanos, voltee usted a su derecha y a su izquierda, menos Gretel. Bueno, sí, voltea. Daisy. Volteen a su derecha y a su izquierda. ¿Usted es igual a la persona que tiene junto a usted? Aunque sean gemelos, hermanos, no son iguales, ¿sí? Tienen individualidad. Usted puede tener un hijo aunque se parezca a usted, como dice mi pobrecito, mi bebecito, pobrecito. Se parece a ti, volviste a nacer, pobrecito. Pero él tiene su propia individualidad y personalidad. Entonces, eso nos hace diversos. De esta manera, todos los que estamos acá somos diversos. Yo nací en el sureste, allá por Campeche, pero de papá poblano y de mamá de Tlapacoya. Son una mezcla de orígenes, ¿no? Algunos nacieron en la ciudad, otros nacieron en el campo y crecimos en el campo descalzos, andábamos no en taparrabos, andábamos en truzas contentos. Después de ir a la escuela hacíamos la tarea según, y después nos íbamos al río a nadar y regresábamos, y esa era nuestra dinámica, al menos la mía, de mi infancia. Usted quizás en su infancia estuvo ayudando a su papá en los negocios. Ahora los jóvenes se la pasan en el Free Fire, aunque no hay internet para hacer tarea, pero para Free Fire siempre hay. Hermanos, en esta congregación hay hermanos con sobrada capacidad académica. Hay hermanos que son maestros en cuanto a másters, maestrías, pero también hay hermanos que no saben leer. En esta congregación, en esta sala, hay hermanos que tienen un gran poder adquisitivo, ¿sí? Que no cuentan las monedas cuando van a la verdulería, que van y escogen de lo mejor sin temor a que no le alcance y quedar en ridículo. Y habemos aquellos que contamos las moneditas o que vamos a comprar lo de segunda porque es para lo que más o menos nos va a alcanzar, o nos vamos con el señor que revende de lo que quedó en la central de abastos porque me lo da a un tercio más económico. Y eso está aquí en esta sala. Hay hermanos que tienen mucho conocimiento teológico y hay otros hermanos que tienen la fe ferviente en el Señor aunque no sepan nada de teología. En esta sala somos un pueblo diverso, hermanos, y en esa diversidad debe haber armonía. Cuando estos hermanos tan diversos se reúnen en un lugar como este, en una congregación local, ¿qué puede surgir, hermanos? ¿Qué puede suceder? Puede suceder dos cosas. La primera, que se puedan crear conflictos, luchas de poder, diferencias bien marcadas. ¿Cierto o no, hermanos? En esa diversidad, que yo soy sureño y se hace como yo digo. No, pues yo soy norteño. No, que yo sé tocar la guitarra muy bonito y tú apenas si le rascas. Yo compré una guitarra y no la sé tocar. Hay diversidad aquí, hermanos, y esto va generando muchas veces, cuando hay gran potencial, diferencias, pleitos, discordias dentro del pueblo de Dios. No estoy hablando de allá afuera, dentro del pueblo de Dios. Por otro lado, cuando haya esta diversidad de dones, talentos y orígenes, pero si todo se pone en manos de Dios
y todos colaboran en lo que les corresponde, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Va a haber conflicto? No, hermanos. Todos van a trabajar para expresar la gloria de Dios. Aún sea el hermano que no sabe leer, que quizás no tenga la capacidad oratoria para poder estar aquí al frente, pero este hermano tiene el carisma para abrir la puerta y darle el pasavoz a los que van llegando. Muchas veces, hermanos, aquellos que tenemos capacidad de liderazgo, quisiéramos estar en el liderazgo X. Vamos a suponer, todos quieren ser pastores, ¿sí, hermanos? ¿Y qué va a generar eso, hermanos? ¿Va a generar un conflicto? ¿Sí o no, hermanos? Pero si aquellos hermanos, en lugar de ver hacia un solo cargo que ocupar, podemos ver, bueno, yo tengo el don del servicio, que fue el don que me identificaron acá. Yo tengo el don de servicio. Yo bien pudiera estar en la puerta, y yo sería feliz, hermanos, en lo personal, ¿sí? Que hermano, vete por las tortillas, yo me voy por las tortillas y sería feliz, estaría contento. Pero si también el Señor me puso acá, también lo ejerzo con alegría y lo disfruto. Ya les decía en alguna ocasión, si yo pudiera dar escuelas y predicar todos los días, bueno, lástima por ustedes, pero yo lo disfrutaría muchísimo, ¿sí? Lástima por ustedes porque me escucharían todos los días, ¿sí? Pero hermanos, todos tenemos que poner de nuestra parte para que la iglesia, para que esta congregación crezca. Hay quizás carencias, hay quizás omisiones, pero esto es porque muchas veces nos enfocamos solamente hacia un lado y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el otro. Hermano, está mal esto. Hermano, está mal esto otro. Hermano, está mal esta columna, pero aquella está bien pintada y no la ha observado. O quizás el hermano tenga la capacidad de poderla arreglar y no lo hace y solamente se la dice al pastor. Si todos, hermanos, pusiéramos nuestras capacidades, lo que nosotros sabemos desde nuestro origen, se enriquecería la congregación. El trasfondo cultural de esta carta entonces es parecida a la nuestra. Pablo, Filemón y el esclavo. Las costumbres y formas de las instituciones sociales e inhumanas e injustas se han inmiscuido, se han metido hasta los huesos de las congregaciones, y eso da como resultado a pastores o líderes que consideran que con su poder y su autoridad pueden manipular a los demás. ¿Sí, hermanos? ¿Les han visto ese tipo de escenarios? Pastores o líderes que manipulan a los demás. Pastores, miembros de consejos locales, directores de sociedades, directores de departamentos que solamente ordenan qué hacer, pero que no mueven muchas veces un dedo para ayudar o mueven algo para enseñar al que viene detrás. Han trasladado generalmente el modelo empresarial estructural de una empresa hacia la iglesia. La iglesia se ha convertido en una empresa. Anhelamos ser pastores, anhelamos ser obreros, ser diáconos, ser ministros. ¿Para qué, hermanos? Pues para poder ir al concilio y aparecer en la foto. Y esa no es la razón de ser de la iglesia. No en su ADN, hermanos. Pero aquello, lo de allá afuera, lo del mundo, está hasta los huesos en las congregaciones locales. Queremos tratar a la iglesia como un ente institucional meramente, y se nos olvida que somos un ente espiritual, que somos un cuerpo espiritual, hermanos. Y eso es lo que esta carta está atacando, y lo vamos a ver en este momento. Filemón era amo y dueño de Onésimo.
amo y dueño de Onésimo, según se entiende. Onésimo era un esclavo sin derechos, un esclavo sin valor personal, sin protección bajo la ley romana de ese momento. Ahora nosotros somos empleados de alguien, ¿sí? ¿Quién de aquí es empleado, hermano, hermana? ¿Quién de ustedes tiene un patrón? Ya me levantaron la mano. Lo que usted no es un esclavo. Usted ofrece un servicio y le dan una remuneración. A Onésimo no le daban nada de eso, hermanos. Probablemente le daban solamente los alimentos. Era un esclavo, hermanos. Onésimo se escapa de su amo, de Filemón. Imaginemos entonces que si te escapas, recuerde usted a su patrón, ese que es su dolor de cabeza, que usted quisiera que viniera un haz de luz y se lo llevara. ¿Por qué se habrá escapado Onésimo de Filemón? ¿Por buena persona? ¿Porque Filemón era buena persona? ¿Porque le daba lo que le correspondía? ¿Porque lo trataba bien? ¿Por qué se habrá escapado Onésimo? Muy probablemente porque había malos tratos, hermanos. No había reconocimiento. Y Onésimo era un creyente. Era un hombre que recibía a la iglesia, hermanos. Hablaban de amor, hablaban de libertad, y él tenía esclavos en la parte trasera. ¿Se dan cuenta? Pablo entonces recibe a Onésimo. Dicen por ahí que por azares divinas llegó con Pablo. Llegó Onésimo con Pablo y lo acepta como su hijo espiritual. Y como un hombre de fe, Pablo envía esta carta a Filemón para exhortarlo a aceptar a Onésimo de vuelta, pero ya no como esclavo, sino como un hermano. Como un hermano en la fe, como usted y yo, que nos vemos como iguales, hermanos. Es decir, Pablo le hace ver a Filemón que el sistema esclavista que él mantenía vigente estaba alejado de la voluntad de Dios. De esta manera, Filemón, al aceptar a Onésimo de vuelta, perdonándolo y recibiéndole como hermano en Cristo, nos da un mensaje de un evangelio encarnado en nosotros. No solamente un evangelio literario o académico que podemos encontrar acá, o de relato, sino vivencial. En la iglesia local, hermanos, la interacción entre nosotros debiera glorificar a Dios y evidenciar la realidad del evangelio en lo que hacemos. ¿Sí o no, hermanos? Venimos y oramos, damos gracias a Dios por sus bendiciones, cantamos alabanzas, reflexionamos en la palabra de Dios. Bueno, aquellos que me escuchan, los que no, pues dulces sueños. ¿Y solamente venimos a eso, hermanos? Nuestra presencia en este lugar debe ser una experiencia que transforme nuestra vida, hermanos. Yo no puedo llegar por la mañana a las 9 de la mañana que llegamos, y no me puedo ir a las 7, 7 y media y llegar irme como llegué. Sino nuestra presencia en este lugar debe ser transformada. Debemos ser protagonistas de nuestra propia salvación, hermanos. No esperar pasivamente a que los demás solamente me bendigan y yo recibir como el asadón hacia acá. Cuando los creyentes no pueden llevarse bien y tienen conflictos por diferencias doctrinales, de interpretación personal, por supuesto, o tienen conflictos por problemas de personalidad, eso no ayuda a nada al evangelio. ¿Qué dirán los vecinos si nos ven discutiendo en los patios del templo, hermanos? Ah, mírale, este hermano con esta hermana no se hablan. Mira, hasta acá se escuchan los gritos de los hermanos, nuestros vecinos que tenemos aquí. Si yo hablase sin micrófono, se escucha claramente allá, porque ellos, cuando ellos hablan, se escucha claramente aquí. Si de aquí se escucha lo de allá, igual de aquí para allá.
¿Qué nosotros estamos reflejando hacia la sociedad? ¿Usted tiene alguna diferencia con algún hermano o con alguna hermana? Sí, hermanos, sucede, porque en las congregaciones locales, de acuerdo a la diversidad de orígenes, de costumbres y de personalidades, explota la bomba, hermanos. Pero no es porque solamente aquel hermano o la hermana esté mal y yo no. Puede que se esté cumpliendo esta ley de la física, la ley del magnetismo, el magnetismo de los polos, bueno, la ley de los polos magnéticos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan cuando íbamos a la secundaria? Polos opuestos. Polos opuestos se atraen, y polos iguales. Eso sucede con el ser humano. A veces usted dice: es que yo no soporto a este hermano, yo no soporto a esta hermana. O usted se da cuenta que hay dos hermanos o hermanas que tienen conflictos desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y usted se da cuenta que son iguales, ambos lados. Simplemente se cumple la ley que está en la física de que polos iguales se repelen. En la sociedad muchas veces buscamos, y en las parejas buscamos que nuestra alma gemela compartan las mismas costumbres, mismos gustos. Me acuerdo que una vez estaba platicando con una compañera, ¿no está mi esposa por aquí? Estaba platicando con una compañera y le digo: tengo gastritis, y me dice: yo también. Para allá, dos enfermos de gastritis. Pues no, hermanos, pero se presta esto. Me gusta la noche lluviosa. Oye, a mí también. Me gusta el flan napolitano. A mí también. Ay, qué romántico. No nos gusta sufrir y batallar. Pero aquellos que estamos casados, ¿somos iguales a nuestra esposa? Bueno, en mi caso, yo no soy igual a mi esposa. Mi esposa y yo somos muy diferentes. Muy diferentes. Y cada día es un reto para que estemos en armonía, hermanos. Ella cede y yo también. ¿Por qué, hermanos? Porque los polos opuestos se enamoran, se atraen. De la misma manera, queridos hermanos, polos iguales quieren ejercer el mismo servicio, pues no hay tanto espacio, y eso provoca problemas. Polos opuestos, uno dirigiendo, otro en el pandero, otro en los coros, otro en el teclado, otro predicando, otro cargando a los bebés, otro abriendo la puerta, otro manteniendo el orden, otro llevando los registros, cada quien haciendo una función diferente. Y hermanos, hay armonía en la congregación. Cuando existen conflictos entre nosotros, no somos diferentes a quienes no vienen a la iglesia. Esta carta va dirigida a Filemón, pero también para el conocimiento de Apía, Arquipo y los hermanos que se reunían en casa de Filemón. Y de esta carta estaban enterados Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que eran colaboradores de Pablo. Es decir, esta carta iba dirigida a Filemón, pero era para el conocimiento de todos. ¿Por qué? Porque, oye, te mandan saludos, estos y estos, y salúdame a aquellos, estos y estos. Entonces, hermanos, la acción de que Filemón perdonara a Onésimo no era una cuestión personal y particular que solamente inmiscuyera a Filemón, sino era un testimonio colectivo de la iglesia. Es decir, hermanos, la iglesia, al ver que Filemón renunciaba a aquel dinero, aquella propiedad que había perdido, ellos iban a comprender la esencia del evangelio. Se le escapó Onésimo, lo pudo haber castigado, lo pudo haber revendido, pero lo perdonó y lo recibió como uno de nosotros. ¡Wow!
Eso no sucede seguido. Seguramente dijeron los de la iglesia de Dios que se reunían con Filemón. Entonces, hermanos, es un testimonio colectivo en la iglesia. Pablo nos muestra cinco postulados para relaciones cristianas maduras. 1. Fundamento para las relaciones con el prójimo. El fundamento para las relaciones con el prójimo consiste en la correcta relación con Dios por medio de la fe en la gracia de Jesucristo. Quienes tienen fe en Cristo, su corazón es transformado, hermanos. Quien cree en Cristo ya no es igual como lo era antes. A veces sí nos andamos ahí manifestando el Israel antiguo, ¿no? A veces, en los momentos difíciles, en los momentos de problemas. Pero es con el que debemos luchar, porque no estamos luchando contra el hermano o el prójimo, estamos luchando contra nosotros mismos. El enemigo provocando que surja el antiguo Israel, la antigua Gretel, el antiguo Sem, hablando de los que son miembros. Pablo en el verso 5 se refiere el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Quiere saber usted cómo es en realidad? Vea usted cómo trata a las personas con las que usted considera que tiene problemas o conflictos. ¿Cómo trata a la persona con la que usted tiene un problema? Esa es usted, esa es su esencia, hermano. Hace 8 días, hermanos, les decía que los niños, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos o nietos se dan cuenta si lo que venimos a hacer aquí solamente es una representación teatral semanal. Si solamente decimos amén, amén, gloria a Dios, pasa vos, Dios te bendiga, bendiciones, y en casa estamos maldiciendo y hablando del prójimo. Nuestros hijos ven todo eso a diario. ¿Cómo es usted al tratar a la persona con quien tiene conflicto? Esa es su esencia, y eso es lo que tiene que corregir, hermano. Lo que usted es determina lo que hace y cómo lo hace. Cuando reconocemos la gracia de Dios, esa gracia inmerecida en nuestra vida, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Israel para recibir el perdón de los pecados de parte de Dios? ¿Quién es Israel para que a pesar de cómo es y de quién es, tenga la oportunidad en un futuro de reencontrarse con el Salvador? ¿Quién es Israel? Le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Se lo merece? ¿Se lo ha ganado? Si el Señor nos diera lo que nos merecemos, ¿qué nos daría? Si nos diera lo que nos merecemos realmente, yo creo que sí existiría entonces el infierno, ¿no? Sí existiría si nos diera lo que nos merecemos. Cuando entonces reconocemos esta gracia inmerecida, nuestra actitud hacia los demás e incluso con los que tenemos conflictos es mediada por la misma gracia que nos salvó, que nos ha perdonado. Eso aparece en el verso 3, verso 25. Al aceptar la gracia de Dios, aceptamos la historia de la comunidad como propia. Nos convertimos en parte de este pueblo particular que tiene una historia específica, porque ahora son mi pueblo y su historia también es la mía. Yo llegué a esta congregación hace 14 años, 13 años para ser exactos. Y desde ese momento, este es mi pueblo y esta es mi familia. Como usted decidió, algunos de ustedes hace 26 años, cuando llegaron a Pípila, en la avenida, a sentarse esas banquitas, a iniciar una nueva historia. Aquellos que se integran recientemente también asumirán como identidad esta congregación. Mi niño pequeño, cuando crezca y tenga conciencia, primeramente Dios asumirá esta congregación como su familia y como su pueblo. 2, reconozca el valor de cada persona. Pablo reconoce la valiosa contribución de que cada uno hace para la causa de Cristo. En el verso 1 dice: Filemón,
como un hermano amado y colaborador. Le está reconociendo su colaboración. Hombre de fe, hombre de amor. En el verso 4 y 5 se alegra por el amor de Filemón hacia la iglesia de Dios. En el verso 7 pide que le muestre el mismo amor a este nuevo hermano, a Onésimo. En el verso 14, un poco más adelante, dice: sin tu consentimiento. Pablo cuidando de no violentar algún límite legal, pues para la ley romana Filemón, hermanos, era el propietario legal de Onésimo. Pero Pablo siempre le habló con delicadeza. Versos 15: se alejó de ti por algún tiempo. Verso 18: y si te ha perjudicado o te debe algo, yo te lo pago. En síntesis, Dios tiene un propósito de vida sin importar su condición social, su posición académica o intelectual de una persona. 3. Ore por todas las personas, incluyendo a quienes puedan estar en conflicto con usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice una parte en los evangelios. Verso 4 y verso 6: Pablo da gracias por Filemón y ora por él para que su fe dé como resultado generosidad abundante y amor por los hermanos. Hermanos, nuestro entorno nos define. Nuestro círculo cercano nos define. Si su círculo cercano de amigos no teme a Dios, ¿qué va a pasar con usted? Voy a ser como ellos. Si mi principal entorno, mis amigos, mis 4, 5, 6 amigos con los que siempre convivo son hermanos que buscan el rostro del Señor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A qué me van a motivar, hermanos? A buscar el rostro del Señor. Pero aún dentro de las comunidades de fe, aún entre los creyentes, si mi entorno cercano solamente se la pasa hablando mal del otro, ¿qué va a provocar en mí? Que yo también me integre al ministerio de murmuración, hermanos, y eso es pecado. Si mi entorno cercano son hermanos servidores en la congregación local, me van a impulsar a servir en la congregación local. Es importante, hermanos, su círculo cercano. Desde pequeños, hermanos, pertenecemos a un sistema de valores y de enseñanza que comienza ¿en dónde, hermanos? Comienza en casa. Comienza con papá y mamá. Ellos ven cómo nosotros como hombres tratamos a su mamá. Ellos ven cómo mamá trata a papá. Si ven que hay pleito en casa desde que son pequeños, cuando crezcan, ¿qué va a pasar, hermanos? Si ve mi hija que yo le pego a su mamá, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando aquel hombre se atreva a levantarle la mano, lo va a ver como algo normal. Si mi hija ve que yo le grito a su mamá, cuando aquel hombre le grite, lo va a ver como algo normal. Y se va a ir repitiendo la misma historia una y otra vez. A su vez, hermanos, la iglesia no debe ser una comunidad donde solamente vengamos a ejercer nuestra escasa educación o malas prácticas y actitudes. La iglesia debe ser una comunidad donde se desarrollen y donde se genere el carácter, la virtud y los valores en todos los integrantes. Lucas 6:33 dice: y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Un poquito más adelante, versos 35 y 36, que dice la palabra de Dios: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande,
y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Verso 36. Deben ser, en cambio, compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Con quién? Con nosotros. Número 4. Ame a las personas y no las use para sus propósitos egoístas. Pablo no quiso pasar por alto ni abusar de la generosidad de Filemón respecto de Onésimo. Si Pablo, con su autoridad de apóstol, de pastor, de mentor, de maestro, le hubiera dicho a Filemón que le dejara a Onésimo para siempre, Filemón, obedeciendo al apóstol, adelante, quédatelo, es mi primicia, le dijera a Filemón, ahí te dejo mi primicia. Pero Pablo cuidó, hermanos, de no violentar la generosidad de Filemón. Y es donde muchas veces nosotros rebasamos ese límite, hermanos. Rebasamos ese límite. En el verso 14 dice: pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. ¿Cuántas veces hemos abusado de nuestra posición de autoridad? ¿Cuántas veces, hermanos? Ayer veía en las redes sociales un video de una pastora que decía, en un llamado que hacía: le hablo a los príncipes de Israel y los príncipes de ese tiempo, aquellos que quieran sembrar $1,000. Y pasaba la gente. Y si no tiene usted, quizás el Señor le dice que en especie, un coche, un terreno, está abusando de la generosidad de los hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Pero bueno, esas son otras iglesias, otros entes. Nosotros pudiéramos estar cometiendo errores de este tipo, hermanos. Yo como pastor, con el consejo local, con los líderes de sociedad, ponerles un diezmo a los líderes, abusar de los hermanos, decirles: hermanos, yo vi, hermana Gretel, el Señor anoche me mostró que usted sembraba 5,000 pesos. Se pudiera ejercer de aquí localmente, hermanos, bueno, en cantidades que son alcanzables para nosotros. O pueden ir a otras cuestiones como otras denominaciones donde ya entramos en problemas de índole de trata de personas o índole sexual, abusando de la generosidad de quienes aparentemente están debajo de nosotros, cuando no es así, hermanos. No es así. A veces decimos: soy del consejo local, soy líder de tal sociedad, soy líder de tal departamento, soy el copastor o soy el pastor, soy el que más diezma, soy el que más ayuda a los demás sin decirle a nadie, etcétera, etcétera. En unos minutos, hermanos, se va a elegir a los miembros del consejo local para el periodo 2023-2024, al finalizar el culto. Pero debemos comprender que no es un órgano de poder, no es un órgano de autoridad como se comprende allá afuera, hermanos. No lo es, sino es un órgano, es un entorno donde los miembros de dicha instancia, junto con el pastor, junto con el copastor y con los líderes de sociedades y departamentos, somos subordinados y estamos al servicio de toda la congregación. No estamos aquí para servirnos de la congregación, sino para el bienestar de la congregación. Si es necesario que levantemos una escoba y trapeemos, lo hacemos. Si es necesario ir a hacer alguna venta, ir a hacer algo, un trámite, lo hacemos por el bien de la congregación, hermanos. Ese es el sentido de un siervo del Señor. En el tiempo de Pablo, como el día de hoy, hay un sistema de diferencias sociales, económicas, raciales y muchas más. Cuando Filemón acepta la petición de Pablo de recibir a Onésimo, muestra que la verdad del evangelio derriba las diferencias sociales y vence el adoctrinamiento cultural. Por último, número 5, esté dispuesto a asumir el costo de una relación.
¿Cuántos años tiene usted en su matrimonio? ¿Le ha costado llegar a este tiempo? ¿Cuántos años tiene usted con su mejor amistad? ¿Les ha costado? ¿Cuánto tiempo tiene usted en su trabajo soportando posiblemente un jefe muy difícil? ¿Le ha costado? Las relaciones, hermanos, cuestan. En la sociedad que tenemos, la idea de la química entre las personas está vigente. Siempre buscamos eso. Es que sí hubo química, me sentí muy cómodo. Buscamos amigos que piensen como nosotros, que crean, que vivan, que se comporten como nosotros, porque eso va a reducir cualquier tipo de tensión, cualquier tipo de fricción, hermanos. Siempre vamos a buscar quien es afín a nosotros. Versos 17 y 18 dice: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, le decía Pablo. Esta parte de la carta nos muestra que siempre habrá un precio que pagar en las relaciones interpersonales. El encuentro que tenemos con Dios, hermanos, el encuentro que tenemos con Dios nos debe motivar todos los días, sábado con sábado, a mantenernos en la iglesia, sintiendo pertenencia y fidelidad con nuestros hermanos, aún tengamos diferencias con ellos. Nuestro hermano adora al mismo Dios que nosotros. Ese Dios entonces nos exige renovar nuestra identidad como sus hijos y dejar atrás la identidad del hombre o la mujer que debió haber quedado en las aguas el día que entregamos nuestra vida al Señor. ¿Hay alguna frase? Con esto concluyo. Hay una frase que dice: vivir en el reino con los santos que amamos, ¿qué será gloria? ¿Qué será la gloria? Vivir en el reino con los santos que amamos, ¿qué será la gloria? Pero vivir ahora con los santos que conocemos, bueno, eso es otra historia. A causa de nuestro Señor Jesucristo, quien a pesar de todo y de nosotros mismos, a pesar de nosotros mismos, nos ha perdonado, tenemos que aprender, hermanos, a relacionarnos de una manera piadosa, que glorifique a Dios y que muestre la realidad del evangelio en nuestras vidas. No podemos estar pregonando un evangelio que no vivimos. ¿Cómo vivió Jesús? Él es nuestro modelo a seguir. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Aislado? ¿Enemistado? Jesús vivió rodeado de personas, enseñando, perdonando, hablando con cariño, en momentos exhortando. Él es nuestro modelo a seguir. ¿Hay alguien a quien usted deba perdonar? ¿Hay alguien a quien usted deba pedir perdón? Yo creo que sí, hermanos. Todos tenemos a alguien que debemos perdonar y también todos tenemos a alguien a quien debemos pedirle perdón. Hermanos, seamos una comunidad de creyentes reconciliada para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga.